No hay gente que no esté en eso aquí. Yo veo gente como asustada. Usted está asustado porque usted está viendo un moreno, una gente morenito. No se asuste, que en Dominicana somos así, somos mezclados. Hay blanquitos, hay quemaditos, hay indiecitos. Uno que se quedaron un chin más en el vientre y salieron como yo. Otro que lo sacaron antes y se pusieron así como ustedes. Pero en Cristo Jesús todos somos unos. Me impactó la manera de cómo ustedes adoran a Dios. Aleluya. Y yo decía, wow, qué hermoso es la diversidad. Porque en medio de la diversidad, también dentro de esa diversidad, hay diversidad de forma de cómo se adora a Dios, de cómo se alaba a Dios, de cómo la gente conquista el Espíritu de Dios. Y es algo maravilloso. Y de verdad que la presencia de Dios que está aquí, si usted la aprovecha hoy le vamos a sacar el juguito a esa presencia. Hoy nos vamos llenos. ¿Cuántos se van llenos aquí hoy? ¿Cuántos se van llenos con una palabra? Aleluya. Con una nueva, poderosa y fresca unción. Hoy usted tiene que arrebatar la respuesta de sus oraciones. Hoy usted tiene que a esta unción ponerle una demanda para que la unción haga algo sobre usted. Si no hay demanda, la unción se quedará gravitando en el aire y no va a pasar nada. Así que póngale una demanda a Dios. Y lo que usted quiera que Dios haga con usted, usted no tiene que decírmelo, dígalo en su corazón. Porque ¿sabe algo? El corazón, los pensamientos del hombre suenan más fuerte en el cielo que sus propias obras. Aleluya. Así que ponle una demanda a la unción. Como dijo el pastor, mi pastor aquí en Estados Unidos, mi nombre es Rubén de Paula Ureña, dominicano, mayor de edad, casado, esposo de una sola mujer, padre de 2 hijos. Y hemos venido aquí, aleluya, porque yo sé que Dios tiene algo grande para esta iglesia y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a la palabra. Vamos a la palabra y vamos al libro de Ezequiel, su capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Dios bendiga a las personas que estuvieron aquí ministrando esas canciones del cielo. Verdaderamente son abridoras del cielo. Dios bendiga a los músicos también. Dios bendiga a todos. Aleluya. Ezequiel 37. Cuando lo tengan, digan un amén. Que los altares que están por ahí se le apaguen las velas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Amén. ¿Lo tienen? De lucha. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Lleno de qué? ¿De qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí, había muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Amén. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre los huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora vaya conmigo ahí mismo, no se mueva de ahí, al capítulo 11 del mismo versículo, que dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Dele gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor. Padre, gracias por esta palabra.
Ellas son fieles y verdaderas, más pura y cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetran hasta partir el alma y los tuétanos. Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia. Te pedimos, Dios, que nos envuelvas en la unción que hace efectiva la predicación, Padre, para que tú hables a este pueblo y esta palabra quede sellada en el Espíritu, Dios, para que cuando este culto termine, la gente pueda entender que todavía tú hablas. Así que, Dios, glorifícate como sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Cristo en esta noche. Había un corito dentro de los coros que cantó la sierva. Dos que me impactaron, muchos, pero me impactaron esos dos. Uno decía: Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Este poder se derramará, se derramará, se derramará. Este poder se derramará, se derramará, se derramará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el otro decía: con fuego del altar, Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Cuando usted cante un coro, no lo cante por cantarlo, analícelo, porque muchas de las canciones que tenemos son inspiración del Espíritu. Y a través de ella Él se mueve. No todas, pero sí las que hacen el mover que pasó aquí son las elegidas por Dios. Amén. Dios, aleluya. Así que tenga esos coros ahí, porque el último coro decía: solo dale libertad. Dale libertad. ¿Cuánto le van a dar libertad al Espíritu de Dios hoy? ¿Cuántos apagaron el reloj? ¿Se olvidaron de los fritos con chuleta que dejaron en la casa? ¿Cuántos? Porque de aquí nos vamos llenos, pero de la unción de Dios. Así que vamos a poner como tema a este conversatorio: cuando la palabra profética se establece primero. Vuelvo y repito: cuando la palabra profética se establece primero. ¿Qué sucede? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando la palabra profética se establece primero? Así que, según el tema que hemos elegido hoy, podemos resaltar dos vocablos, dos palabras que van a ser claves para nosotros poder entender lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Número uno es el vocablo la palabra, y número dos es la profecía. ¿Están aquí? Así que la palabra, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es la que nos rige a nosotros, los hispanos parlantes, es la unidad mínima dotada de significado, separada una de la otra, gloria a Dios, con pausas potenciales dentro de la pronunciación y por espacios en blanco cuando hablamos de la palabra escrita. Vuelvo y repito: la palabra, según el diccionario, es la unidad mínima que tiene significado, dotada de significado, que es separada una palabra de otra palabra por medio de una pausa potencial cuando la utilizamos de forma pronunciada, y es también separada en forma de un espacio en blanco cuando la utilizamos en forma escrita. ¿Estamos claros? ¿Están aquí? ¿Me van siguiendo? Pero la Biblia, nuestra Biblia, o en nuestra Biblia, la palabra, cuando aparece con P mayúscula, no es una definición de un simple vocablo. No es, gloria a Dios para siempre, una letra o un sustantivo más. Sino que la palabra, cuando la Biblia la menciona, representa a alguien, representa, aleluya, uno de los atributos del Hijo del Dios viviente, a quien también se le llama el camino, la verdad, la vida, el Hijo de Dios, la palabra, aleluya. En otras palabras, la palabra representa al Todopoderoso. Por eso Juan, en el capítulo 1 del libro de los Evangelios, Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por él fue hecho,
y nada de lo que existe sin Él existiría. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ahora, el verbo es parte de la palabra. Y cuando hablamos de verbo, gloria a Dios, gramaticalmente al verbo se le da una categoría lexical que expresa, por ejemplo, acción, movimiento, existencia, consecución o estado del sujeto. En otras palabras, el verbo es quien le da movimiento, es quien le da guía, es quien permite que la palabra pueda tener efecto. ¿Están aquí? Síganme, porque parece al principio una clase de literatura, pero ahorita vamos a entender lo que estoy hablando. ¿Están aquí? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que hemos hablado ahora. ¿Cómo es que Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y que todo lo que se hizo fue hecho por Él y que sin Él nada de lo que existe fue hecho? ¿Están aquí? Así que vamos a seguir, vamos a hacer este ejercicio y vámonos al principio de nosotros. En Génesis 1:1 hay varias expresiones que el Padre utiliza para crear la tierra. Una de esas expresiones es: sea la luz. ¿Cómo fue? Repita, usted ayúdame a predicar, por favor. Ayúdame a predicar. Una de esas expresiones es: sea la ¿qué? La luz. ¿Sea cómo? La luz. Sea la luz. Si usted a la expresión sea la luz le quita el verbo sea, lo que le queda es la palabra o la expresión la luz. Y la luz puede ser un apellido. Yo conozco personas que se llaman José la Luz. La luz es una mención que si usted la menciona dice la luz. Si yo le digo al pastor, pastor, la luz, el pastor va a decir ¿qué? La luz, ¿pero qué? ¿Que la luz qué? ¿Por qué? Porque esa expresión le falta algo. Le falta movimiento, le falta acción y le falta algo para que esa luz usted haga con ella lo que usted quiera que se haga. ¿Me siguen? Amén. Pero si yo digo sea la luz, como digo el Padre, automáticamente habrá un hallazgo, habrá un movimiento, habrá algo en el mundo espiritual que va a hacer que la luz aparezca como apareció en el principio. ¿Están aquí? Así que sin el verbo era imposible de que la luz apareciera al principio. Número 2, otro ejemplo es cuando la Biblia dice en el mismo capítulo 1 de Génesis: haya expansión sobre la tierra, haya expansión en medio de las aguas. Si usted a esa expresión le quita haya, a usted lo que le va a quedar es expansión en medio de las aguas. Y gramaticalmente todo lo que queda de ahí para allá se llama sintagma preposicional, también llamado como complemento adverbial de lugar o de tiempo. ¿Por qué de lugar? Porque está hablando que haya expansión en medio de las aguas. Y de tiempo o de situación, porque hay una situación que Dios quiere hacer. Pero esa sola expresión, que es un complemento por sí sola, no puede obrar, porque le hace falta un verbo que aplique una acción para que lo que Dios quiere hacer se manifieste. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Así que con este simple 2 ejemplos podemos darnos cuenta por qué en la Biblia dice que Dios, que Jesús tuvo que ver con toda la creación, que sin Él era imposible hacerlo, porque el verbo, el logo, es quien da acción, es quien da movimiento, es quien permite que hayan las cosas, es quien crea situaciones. La palabra sin el logo es muerta. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Alabado Dios. Ahora bien, en el principio de todos los principios, para que Juan tomara esta revelación, fue al principio de todos los principios. ¿Usted sabe cuál es el principio de todos los principios? El principio de todos los principios está marcado en el libro de Proverbios 8, del 22 en adelante. Esa es la narración más antigua que tenemos acerca del principio. Y aquí, esta palabra, este logo que estamos hablando,
aparece bajo la titulación de la sabiduría. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y cuando tú escuchas al logo bajo la sabiduría decir, eso es para que ustedes vean que siempre el Padre y el Hijo han sido uno. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Está hablando la sabiduría que es parte de la palabra como logo. Dice, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya yo había sido engendrada. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Está hablando el logo, que por eso es que la Biblia dice que el principio de la creación fue Cristo. Nadie fue primero que Él, porque Él siempre estuvo con Dios. Él siempre ha sido Dios y será siempre Dios. Aleluya, aleluya. Gloria. Dale un aplauso a Cristo con vida. Gloria. Póngale sopita a ese aplauso, porque no es para mí, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así que esta palabra dice, no había aún hecho la tierra. Dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Gloria a Dios. Es decir, estamos hablando de un principio de principios, porque ni siquiera la tierra había estado hecha. En nuestro principio, cuando el Génesis comienza, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay un punto, que ese punto puede significar una pausa de muchos años. Pero en este principio, la palabra, el logo, bajo el título de la sabiduría, dice que Él era con Dios desde antes de Dios aún formar la tierra y poner los elementos químicos y físicos que están en la tierra, de la cual nosotros los hombres salimos. Aleluya. ¿Me siguen? ¿Están aquí? Amén. ¿Me van siguiendo? Así que dice la palabra, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de los abismos, ahí estaba yo. Cuando afirmaban los cielos arriba, la morada de Dios, la que aparece en el capítulo 1 como morada de Dios, la que hablan los salmos, que dice la Biblia que es el cielo, aleluya, es la morada de Dios, y la tierra es estrado de sus pies. Cuando eso pasaba, ahí estaba el Logos haciéndolo todo. Y dice más, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasaran sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de noche. Gloria a Dios. ¿Están aquí? Amén, amén. Gloria a Dios. Este es el Aleluya. principio de los principios de los principios. Porque este principio va más allá que el principio nuestro que está en Génesis. Y vemos a través de la Biblia que siempre el Padre, el Logo, la palabra ha estado con Dios. Por eso ha sido Dios, y por eso se le ha dado la categorización del Todopoderoso. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Como la palabra representa a Cristo, a la palabra espiritualmente se le ha dado la categoría de espíritu. Y como son espíritus, dice la palabra que son vidas. Jesús en una ocasión, hablándole a los discípulos después de un incidente, le dice, óyeme, el espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Aleluya. Las palabras que les he dicho son espíritus y son vidas. ¿Están aquí? Amén. Aleluya. Las palabras que he dicho son espíritu y son vida. Por lo tanto, al hombre se le ha dado la categorización, o se le ha dado la virtud que los demonios no tienen. ¿Sabe cuál es? El poder de la palabra. Amén. Gloria a Dios. El poder de la palabra. Por eso el enemigo siempre va a necesitar una boca de una mujer o de un hombre que tenga, aleluya, semejanza e imagen de Dios, para que sus palabras puedan surtir efectos en este mundo físico. Gloria a Dios. ¡Ey, santo!
Porque a ti y a mí, que tenemos el ADN de Dios en nuestro interior, se nos dio autoridad, se nos dio vida en cada palabra que procesamos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero, diga conmigo, ¿pero qué? Ayúdenme a predicar, señores, no quiero que se me duerman. ¿Pero qué, varón? Dígalo. Me voy a parar aquí porque este mensaje como que no le está gustando a esta gente. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Aleluya. Amén. Por eso, en Mateo, no recuerdo el capítulo ahora, pero sé que es en Mateo que dice: de toda palabra ociosa, Dios pedirá cuenta el día del juicio. Amén. De toda palabra que hablas, Gloria a Dios, hay aleluya. ángeles que están anotando. De cada maldición o bendición te están anotando en tu libro. Y el día que tengas que presentarte delante de Dios, te van a pedir cuenta por cada palabra que has soltado. Gloria a La Dios, gente no ha entendido el aleluya. poder de la palabra. La gente, el humano, no entiende que cuando tú sueltas una palabra de bendición, la palabra de bendición caerá. Pero cuando también sueltas una palabra de maldición, la maldición también caerá. Porque la palabra del ser humano son espíritus y tienen vida. ¿Están aquí? Amén. ¿Cómo creen ustedes entonces Aleluya. que pudieron los patriarcas bendecir a sus hijos? ¿Cómo pudieron ellos bendecir a sus hijos, a sus generaciones? ¿Por qué cuando Saúl, aleluya, cuando Jacob arrebató la bendición de Isaac, cuando vino lloró como un niño? Porque había vendido la bendición de él, la había cambiado por un plato de lentejas. Para él no era nada la primogenitura, pero cuando se dio cuenta de lo que había perdido, ya era tarde. Amén, aleluya. ¿No dejaste algo para mí, papá? Y fue una palabra que le dio. Entonces tú me dices, pero ¿cómo es que es una sola palabra? Señores, esta gente conocía lo que había en la palabra. Amén. Por eso Noé maldijo a su nieto Cam, al nieto de Cam, a Canaán, que no tiene que ver nada con nosotros los negros, nada de eso. Pero lo maldijo con una palabra que le cayó. Y es que las palabras, señores, tienen vida. Jesús a través de la palabra hizo muchos milagros. Jesús sanó gente a través de la palabra. Jesús libertó endemoniados, mandó a callar el mar, las olas y los vientos. Todo lo hizo con la palabra. Jesús utilizaba la palabra como método, aleluya, de poder, porque él sabía lo que cargaba cada palabra que salía de su boca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están aquí? Amén. Amén. Así que la materia prima del mundo espiritual es la palabra. No crean ustedes el cuento que las palabras se las lleva el viento. No cojan ustedes el cuento de que las palabras no se pueden recoger después que se tiran. En este mundo tú no lo ves, pero en el mundo de donde nosotros venimos, estas palabras son la materia prima sobre la cual el diablo y los ángeles también, Dios, operan a favor o en contra tuya. Se pusieron serios ahora aquí. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Se pusieron serios. ¿Están aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dentro de los milagros que Cristo hizo, que fueron muchos, a través de la palabra, hay un milagro que me llama la atención. Y este milagro es el milagro del centurión que va donde Jesús para que Jesús hiciera un milagro sobre su criado. Pero el problema ocurre que cuando Jesús va a orar por el criado, él lo detiene y le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre que, si tú entras a mi casa, porque había también en ese tiempo una creencia, todavía los judíos ortodoxos la tienen hoy, y es que para ellos los gentiles eran basuras. Ellos utilizaban el término de goyim, que eran inmundos, y no podían ni siquiera estar debajo del techo, porque si entraban y pisaban el techo donde habitaba un gentil,
ellos decían que estaban bajo o fuera de la gracia de Dios. Por lo tanto, este hombre detiene a Jesús, pero le dice: Señor, yo también soy hombre bajo autoridad. Suelta la palabra, escuchen esto, y mi criado sanará. Amén. Y rebabacatorro, Aleluya. Gloria a Dios. me impacta porque es un hombre que no es cristiano. Me impacta porque es un hombre que quizás no conoce los misterios, aleluya, del reino de los cielos. Pero él sabía, porque él era una persona de que estaba bajo autoridad, que cuando él le decía a uno ven, ellos venían, y cuando le decía a otro ve, ellos iban. Él no tenía que agarrar una cadena y alarlo o tomar un tanque y llevarlo. Simplemente por el poder de la palabra, del comando que él soltaba, la gente hacía lo que él quería. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús escucha esto de este hombre, se ganó el premio Award con la fe más alta que ha pasado por Israel. Gloria a Dios. Porque dijo: ni aún en Israel he encontrado una gente con tanta fe que haya entendido que las palabras tienen poder, y que aunque usted esté en Estados Unidos, si allá en El Salvador hay una persona que está enferma, usted creyendo manda la palabra y usted va a creer que esa palabra va a hacer lo que usted dijo que haga. Si es para sanidad, va a ser sanada. Si es para liberación, va a ser liberada, porque la palabra de un hombre y una mujer de Dios, ay, 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 tiene power. Aleluya. Oh, Cabazuco. Gloria, Gloria. gloria. Wow. Aleluya. Alabado Jesús. ¿Están aquí? Amén, amén. Gloria a Dios. Ya conocemos lo que es la palabra. Conocemos lo que hay en ella. Sabemos que la palabra representa ¿a quién? Al Todopoderoso. Cuando usted lee la Biblia, no lee letras, no lee relatos. Está leyendo al Cristo viviente que está puesto en ese libro en forma de palabra escrita. Por eso, cuando usted la lee, usted siente de que hay un rema y que esas palabras le ministran, porque las palabras tienen life, vida, Aleluya. vida, vida. Amén. Gloria a Dios. Así que el segundo elemento del tema es la palabra profetizar. Diga conmigo, profetizar. Ah, usted no me está ayudando a predicar. Gloria, gloria, aleluya. No me está ayudando a predicar. No me deje solo. Gloria a Dios, aleluya. Así no conviene. Ahora bien, la palabra profetizar es anunciar, es predecir las cosas distintas en el futuro. El que profetiza anuncia, el que profetiza declara, el que profetiza, aleluya, suelta una palabra, una comunicación dada de Dios que puede ser del futuro o del presente. Profetizar, aleluya, es llevar una palabra de Dios en el tiempo correcto a la persona correcta. ¿Están aquí? Amén, amén. Aleluya. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis de que el testimonio de Cristo es el espíritu de profecía. Vuelvo y repito, el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que la profecía, el espíritu de la profecía es el garante, es quien vela para que cada una de las cosas que se escribieron, escritas, puedan llevarse a cabo y puedan cumplirse. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿por qué dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo? Porque el espíritu de la profecía garantiza y garantizó que más de 300 promesas se cumplieran sobre Cristo. Ay, a mí no me importa si tú no crees que Cristo fue el Mesías. A mí no me importa si tú eres agnóstico y dijiste que Cristo nunca existió, que no hay evidencia, gloria a Dios, en la historia. A mí no me importa si todavía tú como judío ortodoxo no quieres entender que Él fue el Mesías. Pero si tú no me crees a mí, créele al espíritu de la profecía, porque nadie bajo, aleluya, fuera de ese espíritu había podido cumplir. Ay, ay, ay. Gloria, gloria. Más de 300 profecías sobre Él. Aleluya. ¿De qué modo el hombre puede
pastor, hacer eso. Que sobre una sola persona se cumplan sin fallar, sin perderse una jota, cada una de las palabras que Moisés y los profetas profetizaron sobre él. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están aquí? Amén, aleluya. Así que el espíritu de la profecía es el testigo evidente que va a caminar a través del tiempo, que va a pulular a través de las edades, que va a gravitar no importando la cantidad de tiempo que se lleve. El espíritu de profecías y las profecías que están escritas no tienen fecha de caducidad. Ellas tramitan, ellas gravitan, pasando los tiempos, las décadas, los años, las edades, los siglos, y vela para que cada una de las cosas que estén ahí se cumplan como el Todopoderoso dijo que se hicieran. ¿Están aquí? Dale un aplauso a Cristo que esta noche. Ahora, usted va a entender que cuando los patriarcas abrían la boca con una palabra, ellos más que hablar, profetizaban, declaraban, afirmaban, sin ver las cosas que esperarían que cayeran sobre sus hijos. Mientras que la fe es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe siempre se espera, se queda a esperar las promesas que aún todavía usted no ve. La profecía establece lo que no se ve para garantizar lo que se espera. Ay, 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 usted no está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Usted no está aquí, usted no está aquí, usted no está aquí. Aleluya, aleluya. Se me están durmiendo dos. Gloria a Dios, aleluya. Yo lo voy a volver a explicar. Mientras la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En palabras llanas, cuando tu fe, aleluya, se acrecienta dentro de ti, tú tienes una certeza y una seguridad porque estás esperando algo que todavía tú no has visto. Pero cuando tú profetizas lo que no ve para garantizar que el que está de aquel lado con la fe le llegue lo que espera. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? La palabra profética va a establecer en el mundo espiritual y aún en la tierra lo que tu boca declare. Aleluya. Lo que tu boca declare es lo que se va a establecer. Así que cuando tú tienes armado este trabuco de la palabra junto con la profecía, te vuelve letal para el reino de las tinieblas. Es por eso que los profetas y las profetas son perseguidos. Es por eso que las profetisas y los profetas el diablo lo persigue. Porque Jezabel, ay, 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 Gloria, gloria. el espíritu de Jezabel siempre lo va a perseguir, lo va a manipular, lo va a asustar, lo va a manipular con ideas psicológicas para hacerlo correr. ¿Sabe por qué? Porque Jezabel sabe que cuando los Elías abren la boca y piden fuego del cielo, el cielo escucha su petición. Las Jezabel saben que cuando los Elías se paran en medio del pueblo y dicen: a no ser por mi palabra, no lloverá, lo que ellos declaren es lo que el cielo va a atar. Usted no está aquí, no. Me equivoqué de iglesia. No, yo no puedo creer esto. Dios, aleluya. Estoy declarando que lo que Jesús dijo a Pedro, lo que atares en la tierra, escucha este misterio, le dijo, son secretos del reino. Lo que tú atares en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Dios. Y lo que desates aquí en la tierra también será desatado del cielo. Amén, aleluya. La pregunta es, ¿y dónde está la soga Gloria a Dios. que el Padre le dio para que atemos? Gloria a Dios. Te dijeron tú vas a atar. Lógicamente, tú vas a entender dónde está la soga, dónde está el cordón, dónde está la cuerda para atar y desatar. Aleluya. Jesús nos dio la promesa, pero no nos dio la cuerda. Porque la cuerda es la palabra profética que Dios te dio en tu boca. Porque lo que declares, lo que determines, cuando esté bajo el poder de Dios, cuando seas un ungido y una ungida de Dios, que tu palabra esté vetada por el Espíritu Santo, es lo que se va a declarar, aleluya, sobre todas las situaciones. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios.
entonces, ¿por qué no has comenzado a profetizar sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre la situación económica? Suelta la palabra, que en tu palabra hay poder. Di las cosas que no son como si fuesen. Establece, aleluya, lo que tú quieras que pase, no que lo que la condición esté mostrando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabía usted que hay una verdad y hay una realidad? Hay personas que viven en la verdad y otros que viven en la realidad. Los que viven en la realidad son almáticos, son calculadores, son personas muy lógicas, son personas muy filósofos, que dicen 2 más 2 son 4 y punto. Que dicen todo número multiplicado por 0 es 0 y punto. Son personas que viven por la lógica de sus mentes, de la parte, aleluya, intelectual de su alma. Pero hay otros que viven en una verdad porque le soltaron una palabra y están caminando bajo la palabra de esa verdad. A ellos no les importa de que no haya vaca en los corrales. A ellos no les importa que no haya ovejas en la manada. A ellos no les importa de que no haya trabajo, que no haya comida. Dios le dijo a ellos: te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a una Canaán, tierra que fluye leche y miel, donde las uvas son grandes, y ahí te bendeciré, ahí te prosperaré, ahí te haré mi siervo y ahí te haré crecer. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. El problema es que hay gente que se está llevando de lo que está viendo, y cuando tú te llevas de la realidad, tu fe mengua. Tú tienes que caminar como Moisés. La Biblia dice que Moisés caminaba como mirando al invisible. A él no le importaba que lo estuvieran criticando. A él no le importaba que la tribu de Rubén, de Abirán y del otro se había levantado contra él. A él no le importaba nada. Él caminaba en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios es que tú y yo debemos de caminar. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué te digo que tienes que vivir en la verdad? Porque Dios dijo: yo soy el que aumento la fuerza del que no tiene. Lógicamente eso es imposible, porque no tiene representa el 0 y la fuerza representa un número. Ahora la lógica matemática dice que todo número multiplicado por 0 es que 0, o siempre que por más que yo quiera multiplicarte por 0 nunca te va a dar nada. Ahora el Dios que me dio la palabra no está superditado a la lógica de las matemáticas. La lógica de la matemática está superditado a la palabra que salga de la boca de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Él dice que cuando la palabra sale de su boca, la palabra hará lo que Él quiera sobre la persona que Él ha dicho, que ha señalado, que haga lo que tenga que hacer. Y cuando la palabra sale de la boca de Dios, a Dios no le importa tu condición, a Dios no le importa cómo tú estés, si hay cuarto, si no hay cuarto. A Dios no le importa que tú tengas una orden de deportación. Si la palabra salió desde el trono, lo que Él dijo se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Gloria, aleluya. Así que, conociéndose estos dos principios, vamos a predicar. Gloria a Dios. Vamos a predicar ahora, porque ya usted sabe lo que es el poder de la palabra cuando está unida en un trabuco junto con la profecía. Y verá usted este ejemplo para que usted vea que cuando la profecía, la palabra profética se establece primero, lo que ocurre, los milagros que ocurren. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Así que todos conocemos la historia. Ezequiel 37. Los huesos secos. Voy a hacer una narrativa rápido. Y es que Dios lleva a este hombre, lo saca en el espíritu a una realidad espiritual. No es un sueño, no es una parábola. Ezequiel, que es uno de los profetas más gráficos de todos los profetas, porque explica al detalle cada una de las visiones, hasta el punto que si usted lo lee, no necesitará una televisión para ver, porque él refleja todo a través de la palabra. Pero
él dice, la mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová representa al Espíritu Santo. Y en otras palabras me dijo, me sacó de mi cuerpo y me pone enfrente de unos huesos. Estos huesos estaban secos, estaban muertos, ya no tenían vida. Y yo me paro frente a los huesos. Dice Ezequiel, él me hace pasar por en medio de los huesos para que yo certifique que realmente es un valle de huesos y no hay nadie vivo. Y dice Ezequiel, el Señor me pregunta, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, que simplemente es un profeta, dice, Señor, solo tú lo sabes. Amén, amén, amén. Solo tú lo sabes, yo no sé. Yo lo que sé es que están muertos y son secos y no tienen vida. Pero de que vivan, bueno, será un milagro. Y Dios le dice, abre tu boca y profetízale al Espíritu que sople de los cuatro vientos y dile que entre en ellos, que cree carne, que cree tendones y que luego los cubra con la piel. Escuchen esto. Gloria a Dios, aleluya. El poder de una palabra. En el mundo espiritual, en la esfera espiritual donde fue llevado este hombre a ver esta visión, ocurren dos tiempos. Nosotros vivimos en el tiempo Cronos, que es el tiempo del reloj, que está marcado debajo del sol, y el sol y la luna nos dan las estaciones, ustedes lo conocen. Pero en el mundo espiritual, en la esfera espiritual, se vive en el tiempo Kairos. El tiempo Kairos siempre es primero que el tiempo Crono. Las cosas primero ocurren allá y luego se manifiestan aquí. Y hay momentos que cuando las cosas ocurren en el mundo espiritual que afectan tu espíritu y tu alma, Dios te dice, levántate, intercede por esto, te da un sueño de un accidente, tú intercedes y puede cortar que lo que pasó allá se manifieste aquí. ¿Me siguen? Amén, amén. ¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Así que Ezequiel está en ese tiempo, en esa esfera. Y él comienza a profetizar. Él sigue a Dios y suelta la palabra. ¿Por qué es necesario de que un humano siempre comience, prenda el fósforo, la cerilla, para que el cielo responda? Es porque dentro de lo que es la dinámica del reino de los cielos, siempre, escuche esto, siempre se necesita de que alguien en la tierra clame para que el cielo responda. Gloria a Dios. Si no hay quien clame, si no hay quien ponga una demanda, el cielo no contesta. Amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque esta es una esfera de la tercera dimensión. Y aunque Dios está en la cuarta dimensión y es el dueño de todo, también Dios respeta la voluntad tuya y la voluntad mía. Porque Él hizo personas con libre albedrío. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios siempre dice, orad sin cesar. Orad y velad. Pedid y se os dará. ¿Cuál es la regla de oro? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se abrirá la puerta. Esa regla de oro que se ve sencilla es poderosa en el mundo espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yes. Porque si no suelta la palabra, nada pasará a tu favor. ¿Están aquí? Amén, amén. Así que Dios le sigue diciendo, profetiza, muchachos. Y Ezequiel dice bueno, ya los cuerpos todos están completos. Lo veo con carne, lo veo con tendones, lo veo con todo, pero hay algo. No tienen vida, no se mueven. Dice el Señor de nuevo, vuelve y profetízale, varón. Y dile, espíritu de vida, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos. Cuando él soltó la palabra, inmediatamente suelta la palabra hace lo que el profeta proclama por su boca. Y dice la Biblia que un espíritu de vida entró sobre cada uno de ellos. Y entonces podían hablar, podían respirar y eran gentes normales. Amén, amén. ¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora usted se va a sorprender. Porque la Biblia dice, después que termina la visión, le dice a Ezequiel, estos huesos que tú vistes son la casa de Israel. Que dijeron, así dice el Señor. Dicen ellos, la casa de Israel, que dice, he perdido mi esperanza, gloria a Dios para siempre, porque nos hemos secado. Dice la Biblia, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestras esperanzas y somos todos destruidos. Hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Están aquí? Amén, amén. Se termina la visión y Dios le dice,
ese pueblo, esos huesos, pertenecen a la casa de Israel. Se termina la visión y se cierra el libro. El tiempo sigue pasando. El tiempo sigue pasando. Le dije que el tema es cuando la palabra profética se establece primero, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando pasó el tiempo, de 650 a 700 años después, el pueblo de Israel comete el mayor error de su vida. ¿Cómo así, predicador? Sí, porque el pueblo de Israel, él mismo, se tiró una maldición. Y no solamente sobre los presentes, sino que también se la pasó a los hijos de sus hijos después de esto. Pero ¿cómo es esto, varón? Explique esto. Claro, ustedes se recuerdan cuando Jesucristo iba a ser crucificado, que estaba para aquí, para allá, para aquí, para allá, y está frente al gobernador. La mujer de Pilatos había tenido un sueño y le había advertido a Pilato que ese hombre que estaban juzgando los escribas y los fariseos y los ancianos de Israel por envidia, porque las señales que Dios mostraba a través de él, ellos no las podían mostrar, porque eran sepulcros blanqueados, solamente se veían bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Decidieron entonces llevarlo ante Pilato. Pilato está tratando de esquivar para no juzgar a este hombre, pero los ancianos del pueblo, los escribas y los fariseos, estaban reácidos a que ese día tenía que ser juzgado y tenía que morir. Todos conocemos que fue ante Pilato, que Pilato lo interrogó, que él se quedó callado, y al final Pilato, tratando de sacarle la vuelta, le dice: bueno, ustedes saben que este hombre, yo no encuentro nada. Yo no encuentro una causa justa por qué crucificarlo. Ustedes están inventando que blasfemó contra Dios, pero el blasfemar contra Dios no puede, según ustedes, no puede llevar a este hombre justo que no ha hecho más que bien a la muerte. Ellos insistían: que muera, que muera, que muera, que muera. Entonces Pilato le dice: ustedes saben que todos los años yo le suelto un preso. Y había uno que se llama Barrabás, que era bien famoso. Famoso porque el tipo no era bueno. El tipo robaba, mataba, atracaba y hacía de todo. Y dice la Biblia literalmente que los ancianos del pueblo agitaron a todo el pueblo que se había congregado frente al pretorio para que se pusieran de acuerdo y dijeran: suéltanos a Barrabás y que crucifiquen a Cristo. Cuando esto pasa, que Pilatos le pregunta: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Cristo, el rey de los judíos, o a Barrabás? Todo el mundo: que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. La Biblia dice que cuando Pilato ve que el tumulto se está poniendo grande y que no encuentra cómo hacerlo, le dicen: pero ¿qué ha hecho este hombre para que ustedes quieren que lo suelten? Suéltenlo a Barrabás, suéltenlo a Barrabás, suéltenlo al ladrón, que no mate, que no atraque, pero suéltenlo al ladrón y maten al justo. Eso fue lo que dijeron. Y le pregunta a Pilato: ¿y qué haremos con el Cristo entonces? Crucifíquenlo, sí, crucifíquenlo, sea crucificado. Toda esa multitud, todo el pueblo que hacía 3 días antes le había dado una entrada triunfal con palmas en las manos diciendo: Hosanna al rey que viene, Hosanna, hoy estaba implicando a Cristo para que muera en la cruz. Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque lamentablemente a quien hoy tú le extiendes la mano para darle comida, mañana con esa misma mano toma el puñal y te traspasa la sien. Pero quiero llegar al punto donde los judíos se maldicen ellos mismos. Porque cuando Pilato le dicen eso, él dice: búsquenme agua. Me estoy lavando las manos en señal de que soy inocente de la muerte de este justo. Y dice el pueblo enaltecido: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Parecía sencillo, ¿verdad?
pero entraron solo, como dicen en República Dominicana. Abrieron un portal de maldición, que esos portales de maldición, muchos de nosotros hoy, también nuestros ancestros abrieron portales de maldición que hoy nos caen a nosotros porque abrieron una legalidad, utilizaron la palabra hablada de personas que tenían el ADN de Dios, y ellos mismos se maldijeron y maldijeron a los hijos de sus hijos. Por lo tanto, en las cortes celestiales se levantó un caso. Satanás toma esto. Cada palabra, cada maldición que tú haces, Satanás y los demonios la toman y van donde Dios y te acusan y te dicen: ese habló una mentira. Por lo tanto, yo tengo legalidad sobre él, y como tengo legalidad sobre él, voy a mandar mis demonios. Cuando te envían los demonios te desbaratan, te revientan y te quitan todo, porque abriste puertas al enemigo. ¿Me siguen? Así que se levanta un caso de maldición sobre Israel. Y como los casos, las promesas y las palabras proféticas no se vencen, no tienen fecha de vencimiento, a menos que Dios rompa con eso. 2000 años después, en los años del 1940 y pico, esta profecía, esta maldición, más dicho, cae sobre los hijos de Israel. Y en el llamado holocausto, que todos conocemos, no podemos entrar ahí porque no quiero alargar el mensaje, esta maldición que los ancestros de ellos habían lanzado sobre sus hijos, sus generaciones, cae sobre el pueblo de Israel, matando Hitler y Stalin alrededor de 8 millones de judíos. Pero usted tiene que ver las imágenes. Usted tiene que ir a los campos de concentración de Auschwitz, los que están en Polonia, los que están en Israel, para que ustedes vean cómo vio 2700 años antes Ezequiel el valle de huesos de todos esos que murieron en ese holocausto. ¿Me van siguiendo? Amén, amén. ¿No se han perdido del hilo? Gloria a Dios. Así que esta maldición se cumple. Satanás cumple lo que le levantó, el dictamen que le levantó a Israel y que nadie pudo rebatírselo. Y 2000 años después, este pueblo se ve al borde del exterminio, porque Satanás, quiero que entienda, desde el principio de la fundación de Israel, ha tratado de boicotear, de acabar, de exterminar el pueblo de Israel. Porque si él logra exterminar al pueblo de Israel, entonces Dios va a quedar mal, porque el espíritu de la profecía que profetizó que desde Israel se iba a gobernar al mundo en el milenio, entonces no podrá suceder. Usted no está aquí todavía. Así que eso sucede. Y entonces cuando el pueblo judío, señores, 8 millones de personas son más que una nación. Hay naciones más grandes que Israel, de 3 millones de personas, y son naciones. Jamaica es como del tamaño de Israel y tiene como 3 millones de habitantes. Imagínense, 8 millones de judíos. Así que el pueblo judío literalmente fue exterminado. Ya no estaba en su tierra y estaba en las naciones regadas. Y de las naciones, la mayoría que estaban en Europa fueron exterminados. No tenían nación, habían desaparecido. Satanás estaba aplaudiendo, diciendo: ahora sí lo exterminé, ahora sí acabé de ese pueblo maldito. Porque él maldice al pueblo de Israel cuando Dios lo bendijo, cuando ya Dios lo bendijo. Porque cuando Dios bendice, hermanos, ni agüero ni que se levante el profeta Balaán podrá quitar la bendición que Dios puso sobre ti. Aquí es donde entra entonces el tema, y termino con esto. Cuando se establece, cuando la palabra profética se establece primero, porque lo que Satanás no sabía era que 2700 años un hombre llamado Ezequiel, un profeta de Dios, había soltado una palabra profética en el mundo espiritual, y que esa profecía estaba gravitando sobre el pueblo de Israel. El diablo sí lo exterminó, pero Dios lo volvió a levantar, porque había una legalidad para que el pueblo resaliese aún de los sepulcros. Gloria a Dios. Aleluya.
Por eso hoy tenemos a Israel. Por eso en un día fue nación, porque había una palabra que había gravitado y esperado 2700 años para cumplirse. Por eso el Dios mío nunca lo voy a cambiar por nadie. ¿Sabe por qué, pastor? Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnisapiente. El tiempo no está editado a Él. Él puede ver 2000 años atrás como 2000 años adelante. Él es el que conoce todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, en otras palabras, Dios tenía el plan B debajo del ala. Y como decimos en Dominicana, al diablo se le salió el tiro por la culata. La pregunta es, ¿cuáles son las palabras proféticas que tú estás estableciendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu iglesia? ¿Qué es lo que tú estás profetizando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Después de hoy usted tiene que organizarse, y usted tiene que usted mismo hacer un autoanálisis de cada palabra, de cada expresión que usted está soltando, porque sus palabras afectan el mundo espiritual. Las palabras afectan el mundo espiritual. Voy a terminar con este testimonio. Recuerdo cuando era niño de una pareja Gloria a Dios, aleluya. en mi país, República Dominicana. Esa pareja siempre tenía problemas. Siempre. No eran cristianos. Pero el hecho de que usted no sea cristiano no impide de que sus palabras afecten. De hecho, hay muchos que están fuera que tienen dones proféticos y no lo saben. Hay muchos profetas fuera de asignación. ¿Usted sabía que están utilizando sus dones proféticos para consultar demonios? Y otros que no lo saben y tienen esos dones proféticos. No podemos hablar de eso ahora porque voy a extender mi mensaje. Pero esa mujer, yo siempre escuchaba que cuando ellos tenían problemas, le maldecía al hombre. Siempre le decía, el hombre tenía un motorcito, una motocicleta, un scooter, y el hombre vivía de pescar. Allá hay a los pececitos chiquitos, pequeñitos, que no se comen, le llamamos beta. Son unos pececitos que lo usan la gente en pecera, los peces de pecera, pero allá lo cogen como gallos para pelear. Y él iba a los arroyos a buscar ese tipo de pescados, pececitos. Siempre que tenían problemas, esa mujer le decía, ojalá que una patana venga. Una patana es una troca, ¿verdad? Una traila, porque tenemos diferentes tipos de términos de acuerdo a la cultura, pero quiero que me entiendan. Un trailer te mate en la calle. Siempre, y él salía en su motocito. Otro pleito, la misma cosa. Ojalá que una traila, una patana te mate. Y comenzaba por ahí, desgraciado, y todas las palabras que ustedes saben que dicen las personas cuando son tóxicas, cuando tienen un corazón que no ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Y volvía de nuevo y le decía lo mismo. Siempre, porque siempre estaban en problemas. Cuando en una familia hay palabras incorrectas, la misma palabra va a provocar atmósferas que la gente no va a poder tener paz, porque tus palabras están afectando el hábitat donde tú estás. ¿Sabe qué pasó? Lo que se pronosticó, la maldición que ella soltó. ¿Cuál fue? Que una patana, que una traila lo mataran. Lo que me impacta no fue la muerte de él. Lo que me impacta es que como en el lugar donde él estaba, porque aquí en Estados Unidos tuve muchas trailas. Aquí te pasan de 10 carros por lo menos 2 trailas. Pero en mi país, en República Dominicana, para tú ver una traila, tienes que esperar pasar 1000 vehículos para que una traila te pase por el frente. Tú te paras ahí, lo cuentas, cada 1000 vehículos te pasa uno. Uno te pasa. Imagínate la coincidencia, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Había una palabra de maldición gravitando sobre él. Y no había un ungido ni una ungida que pudiera cortar esa maldición en el mundo espiritual. Lo que pasó, lo que se pronosticó. Vino una troca, una patana, como le dije, tantos vehículos. ¿Por qué no lo mató un carro? ¿Por qué no lo mató una camioneta? ¿Por qué tuvo que ser exactamente la troca? Y lamentablemente a ese hombre
no lo pudieron velar porque tuvieron que recogerlo con cuchara. Lo destrozó. Totalmente lo destrozó. Y yo me quedé con eso cuando niño. Y yo todavía no entendía el misterio que guardaba esto de la palabra. ¿Sabe qué pasó? Otro caso parecido así también allá. Era uno, pero lo voy a dar dos porque es corto. El otro fue de una madre que maldijo a su hijo porque su hijo no le obedeció. Había un viaje en la comunidad para una playa y su madre le dijo: usted no va para allá. La iglesia católica del lugar había preparado un viaje para la playa por un lugar y la mamá le dijo: usted no va para allá. Él llega, está buscando la ropa, le dice: ¿para dónde tú vas? Para el viaje. ¿A qué tú le pediste permiso? No, que yo voy. Usted no va. No, que yo voy. Usted no va. Y literalmente le dijo ella: mira, muchacho de pi, 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 pi. Ojalá y te coma un tiburón. Cabezón. Tacho no le hizo caso. Agarró y se fue. Ese viaje fueron como 10 guaguas de esas amarillas que todavía hay aquí, de Boss, de la escuela de las grandotas, a ese lugar. Había más de 500 personas, solamente de las personas que fueron en el viaje, pastor. ¿Y qué sucedió? Esa palabra gravitó. Esa palabra andaba encima de él y él no lo sabía. Y comienza el día. La gente comienza a bañarse, a saltar, a brincar. De repente, de todos los repentos. Con tanta gente que había en la mar, bañándose en la playa, más de 500 gente, solamente del viaje que fueron, más los que ya estaban ahí, apareció de la nada un tiburón y agarró y se lo tragó. Solamente le dejó la pierna derecha. Yo estaba hablando con alguien sobre ese caso hace menos de una semana que me confirmó lo mismo que yo le hubiera dicho. ¿Por qué el tiburón no agarró a otro? ¿Por qué el tiburón tuvo que venir y simplemente tomar la persona sobre la cual la maldición estaba sobre él? No es coincidencia. Es que la palabra son espíritus. Y son vidas. Y Satanás la va a tomar, o Dios la va a tomar, para hacer o deshacer lo que se haga o se envíe sobre ella. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que el final de este mensaje es: ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra lengua? ¿Se recuerdan? Chiquita, pero ahí está la vida y la muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que las cosas y las situaciones nos lleven a la condición de que nuestra boca se habla para maldecir? ¿O vamos a utilizar el poder que Dios ha puesto en nosotros para bendecir y establecer las cosas de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Cuando la palabra profética se establece primero, ¿sabe lo que va a suceder? Si tú eres inteligente, va a utilizar el poder para levantarte, para establecer y para restaurar lo que ha sido desbaratado. Póngase sobre sus pies en esta noche. Yo quiero que los tañadores y los ministros denme por lo menos unos minutos para soltar una bendición. Los que tocan aquí, por favor, vengan. Hay una bendición de Dios. Vamos a la música. Aleluya. Vamos ahora con lo que Dios tiene para ustedes. Gloria, gloria, aleluya. Yo quiero que usted cierre sus ojos. ¿Cuántos se quieren ir? Seanme sinceros. Seanme sinceros.